El texto que les voy a explicar se titula Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje, las concepciones de profesores y alumnos, del autor Juan Ignacio Pozo. Este texto se divide en 6 reportes. El primero se titula Las teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza. El primer subtema, las concepciones sobre el aprendizaje como representaciones implícitas. Aquí nos habla de que a lo largo de la historia se han creado diversas teorías definidas por investigadores tratando de explicar los procesos de aprendizaje y enseñanza. Pero realmente en nuestra actualidad no solemos retomar lo que dicen esos autores para poder aplicarlo en nuestras aulas de clase. Entonces nos dice que hay un origen de representaciones implícitas. Aquí, a partir de ese punto, vamos a hablar un poco sobre los procesos de aprendizaje y enseñanza. En primer punto, ahí está el autor Reber, 1993, que nos va a explicar qué son esas representaciones implícitas y nos dice que son la adquisición de conocimiento que tiene lugar en gran medida con independencia de intentos conscientes por aprender y en ausencia de conocimiento explícito sobre lo que se adquiere. Es decir, que a veces estos maneras de aprender son conscientes, pero que realmente no hay una enseñanza formal para aprenderlos. Entonces, el siguiente punto intenta decirnos que nosotros adquirimos buena parte de esas representaciones cotidianas y las incluimos a nuestro aprendizaje formal. Y entonces es como que no consciente y nosotros no lo pretendemos. El siguiente punto son nuestras representaciones implícitas, son resultados de la experiencia personal en esos escenarios culturales de aprendizaje y enseñanza. Como tales, no suelen ser fáciles de comunicar ni de compartir porque posiblemente vienen representados en códigos no formalizados. Y al final, una contrastación con las representaciones explícitas que son producto de nuestra educación formal y se enseñan como tal. Mientras que las representaciones implícitas no nos las enseñan. Podría decirse que son de aprendizaje informal, ya que estos los aprendemos en contextos de aprendizaje y enseñanza fuera de la escuela. En este mapa organizador gráfico está de manera más resumida la información anterior, que son la naturaleza y funcionamiento cognitivo de estas representaciones, que son más bien un saber hacer más que un saber decir. Es más práctica que teoría, y también que nos resultan útiles cuando las condiciones de su aplicación se mantienen esencialmente constantes, tienen una función pragmática que va de nuestra experiencia personal y que tienen un alto contenido emocional. Entre más nos emocionen, más se vuelven parte de nosotros. También nos habla sobre unas teorías implícitas del aprendizaje, que estas atribuyen un carácter teórico a las representaciones implícitas que tienen los profesores y los alumnos acerca del aprendizaje y la enseñanza, y que eso implica atribuir ese significado a ciertos principios o supuestos implícitos desde los que se adquieren y construyen esas teorías, y que no pueden explicarse como un proceso de aprendizaje asociativo. Eso quiere decir que ni las teorías pueden explicar cómo es este aprendizaje implícito. Entonces, de cierta manera, para que se consideren como tal, deben ser abstractas, tienen que tener coherencia, una causalidad y un compromiso ontológico. Llegamos a la segunda parte, que es el segundo reporte. Aquí nos van a tratar de explicar 4 teorías, que es la teoría directa, teoría interpretativa, constructivista y postmoderna. En la directa solamente se centran en ese producto del aprendizaje, sin realmente que les importe el proceso. Solamente les importa que entreguen. En la interpretativa se conectan esos resultados del proceso y las condiciones del aprendizaje. Y también nos explica que se aprende haciendo y practicando repentinamente una y otra vez aquello que se está aprendiendo. Es un patrón. En la teoría constructivista, que es bajo el cual se maneja nuestro
plan de estudios y el programa de la educación básica, que el aprendizaje va a implicar procesos mentales reconstructivos de las representaciones acerca del mundo sociocultural e incluso mental, así como de autorregulación de la propia actividad de aprender. Es decir, aquí el alumno es el que va a ir construyendo su aprendizaje. El maestro, como sabemos, solamente se considera como un guía. Y él mismo debe saber en qué momento va a empezar a construir ese aprendizaje. Y la teoría postmoderna se considera como, de cierta manera, se considera dentro de la teoría constructivista. Pero aquí nos explica que las actividades de enseñanza estarían configuradas más por el sujeto de aprendizaje, el alumno, y sus circunstancias que por el objeto de aprendizaje. Asimismo, se dejaría al alumno la libertad de construirlos por él mismo, sin imposiciones externas. También nos explica qué es un buen profesor y cómo formarlo. Un buen profesor sería aquel que organizara su actividad docente de acuerdo con los requisitos que desde este marco teórico se proponen. Y finalmente, las propuestas de formación basadas en la práctica reflexiva pretenderían superar este falso dualismo entre práctica y teoría, otorgando, como veremos en los siguientes apartados, un papel distinto a cada una de las construcciones del conocimiento profesional de los docentes. El siguiente punto es reflexión e intuición, dicotomía o complementariedad. Los docentes deben construir un conocimiento sofisticado que le permitirá ajustar en cada momento la enseñanza a las características diversas del alumnado y a las cambiantes condiciones del aula. Para ello no existe un único tipo de conocimiento, sino que este se va a elaborar en 3 niveles distintos. El primero, el conocimiento es la acción, la reflexión en la acción y la reflexión sobre la acción y sobre la acción y sobre la reflexión en la acción. Pero nos dice también que la reflexión puede mejorar la comprensión, pero ello no se traduce necesariamente en un cambio en la práctica. Normalmente lo vemos. Nosotros reflexionamos, después de la práctica hacemos una reflexión sobre ella, pero realmente no estamos seguros si vamos a llevar eso que analizamos, lo vamos a llevar a la siguiente práctica para mejorarlo. En la segunda parte, donde encontraremos los siguientes apartados, encontraremos las concepciones de educación infantil y primaria por los autores Elena Martí y Mar Mateos. El tercer reporte son las concepciones de los profesores de educación primaria sobre la enseñanza y el aprendizaje. Aquí nos va a dar una relación entre capacidad y contenidos. Sin contenidos no se puede construir capacidades, pero que son estas las que construyen la finalidad esencial en la educación escolar, las capacidades, y que ellas deben ser criterios para seleccionar los contenidos. No podemos enseñar un contenido si los alumnos no tienen la capacidad para hacerlo. Para eso se llevan a cabo los diagnósticos. De igual manera, dice que la motivación se entiende como estado, una condición previa para el aprendizaje, y no como un proceso, como algo que se construye en la medida que el alumno se siente capaz de aprender, y ello lo motiva para el esfuerzo que sin duda suponen construir nuevos conocimientos. En otro curso veíamos que nosotros como docentes debemos de hacer crecer ese deseo de aprender. Y entonces podemos ver cómo están estos cursos conectados, porque también estos autores nos mencionan esa motivación. ¿Hacia dónde debemos dirigir el énfasis de estos cambios que hablamos en la práctica docente? Debemos evaluar para la realidad. Nosotros la emoción se vincula con la emoción y no con la cognición. El mismo como evaluar para no desanimar y no por aportar. Y los conocimientos previos son representaciones erróneas de la realidad. Y los docentes analizan la realidad bajo teorías implícitas. El cuarto reporte son las concepciones de enseñanza y prácticas discursivas en la formación de futuros profesores. Debido a las relaciones entre concepciones y prácticas de enseñanza, el conocimiento de las concepciones resulta de fundamental importancia para facilitar procesos de cambio en el sistema educativo. Si pretendemos mejorar la enseñanza, es preciso que los profesores y también los alumnos
pueden explicitar y contrastar las concepciones que subyacen a las distintas prácticas de enseñanza, y abriendo de este modo el difícil y largo camino de su transformación, ya que una cosa es conocer lo que concebimos, otra es transformar esas concepciones y aún otra es llevar esos cambios a una dimensión práctica. El conocimiento que va a predominar en la enseñanza debe ser un conocimiento validado y secuencial por la comunidad académica, y ese conocimiento aportado por el alumno con el andamiaje provisto por los interrogatorios del profesor, preguntas o consignas propuestas por el profesor. Los profesores han demostrado una orientación centrada en el conocimiento. Es el profesor quien lo selecciona, lo organiza y lo expone, mientras que es el alumno el que presenta o aporta el conocimiento en clase, en tanto que el profesor indaga y a partir de lo que dice el alumno aclara, argumenta o sugiere. ¿Quiénes facilitan el aprendizaje? Todos los profesores procuran facilitar el aprendizaje de sus alumnos, promoviendo el acceso a la adquisición de un conocimiento científico en las asignaturas pedagógicas. Este acceso es más bien un medio para promover otros procesos, tales como la reflexión, la explicitación, la expresión y la comunicación de las ideas propias del alumno. El quinto reporte. ¿Qué cambio de las teorías implícitas sobre el aprendizaje y la enseñanza, dimensiones y procesos del cambio representacional, de la teoría interpretativa a la teoría constructiva? El paso de una teoría interpretativa a una constructivista supone un cambio representacional al superar el realismo epistemológico y requerir interpretaciones en términos de sistemas basados en estructuras de interacción. Parece que, aunque los alumnos reconocen la conveniencia de una posición constructivista sobre la naturaleza del conocimiento, no son efectivamente capaces de desplegarla o ponerla en práctica. Los alumnos de hoy en día están tan acostumbrados a que sean los maestros quienes les den el aprendizaje, el conocimiento, pero ellos también deben poner de su parte para que ellos también lo vayan construyendo. No todo se los tiene que dar el maestro. Ellos también tienen que aprender a ser autónomos en el aprendizaje. El sexto y último reporte es el cambio de las concepciones de los alumnos sobre el aprendizaje. Esta sociedad actual se caracteriza como una sociedad de la información. Tenemos la información que hoy en día está saturada. Encontramos en todas las páginas la misma información, pero hay ciertos rasgos que hay que aprender a identificar para ver si es confiable. Entonces, en este aprendizaje continuo, los futuros ciudadanos, más que aprender solo los contenidos específicos, cada día más heterogéneos, relativos y que pueden quedarse enseguida obsoletos, van a requerir capacidades o competencias para gestionar y dar sentido a toda esa información con la que tienen que enfrentarse. Entonces, nosotros debemos cambiar las formas de aprender para adecuarlas a la nueva cultura educativa. Esto va a suponer un reto para nuestras concepciones sobre el aprendizaje, profundamente arraigadas en una tradición cultural en la que aprender ha consistido en repetir y asumir como verdaderos absolutos los saberes establecidos. Debemos aprender a que no todo lo que nos dicen es verdad. Entonces nos dicen que hay que diseñar nuevos espacios instruccionales para el cambio de las concepciones del aprendizaje. El perfil que la cultura demanda es la de un aprendiz capacitado para aprender de manera autónoma, o sea, aprender a aprender. Las capacidades que destacan son aprender a buscar, seleccionar, interpretar, analizar, evaluar y comunicar esa información. La labor del docente solamente es de ayudar a los alumnos a contrastar sus capacidades de aprendizaje con las nuevas formas de aprender y así reestructurarlas e integrarlas con el fin de capacitarlos y para decidir de manera autónoma las metas y estrategias más adecuadas para cada situación de aprendizaje. Para esto nos lleva a 5 maneras de enseñar. Una es enseñar a autoevaluar y autorregular el aprendizaje, donde se considera que la evaluación y la regulación de aprendizajes que realizan los alumnos es una responsabilidad exclusiva del profesorado. Además, ese control que ejerce el profesor sobre el aprendizaje de sus alumnos suele realizarse de modo implícito. Es evidente que el profesor no debe declinar su responsabilidad en el proceso de evaluación y regulación del aprendizaje, si la puede compartir con los alumnos.
El siguiente punto es enseñar a fijarse y a revisar metas de aprendizaje. Sin motivación no hay aprendizaje. Y una condición indispensable para que los alumnos adquieran interés por aprender es que puedan percibir que actúan con cierta autonomía. Enseñar a resolver problemas. Para que los alumnos puedan regular su propio aprendizaje, sería necesario enfrentarlos a situaciones y tareas que constituyen un problema que les obliga a tomar decisiones. Un alumno que se enfrenta a un problema cuando comparte y asume los objetivos de una tarea, pero carece de recursos inmediatos y aparentes para alcanzar ese objetivo. Debemos enseñar a ser alumnos críticos. Según los autores Correa, Caballos y Rodrigo 2003, el pensamiento crítico exige una serie de habilidades entre las que están la capacidad de evaluar datos, evidencias y argumentos para emitir juicios razonados y tomar decisiones consecuentes. Implica que se valore más la calidad de las argumentaciones que sostienen cada perspectiva que la conclusión final. Y el último punto es enseñar a cooperar. Al intentar comprender las ideas de los otros y reconciliarlas con las propias, los aprendices se implican en un proceso de negociación de significados que puede resultar en la construcción conjunta de nuevos conocimientos, de nuevos procesos de pensamiento y de estrategias de solución de problemas. Gracias.